Bueno, la Full Moon Party es una de las fiestas más decadentes que se puede encontrar hoy en el mundo. Lo que te encuentras es miles de jóvenes llegados desde un centenar de países que durante los días que están allí se dedican sobre todo a emborracharse, hay muchísima droga, por supuesto hay sexo y todo eso en un ambiente paradisiaco. El origen de esa fiesta fue unos pocos hippies y aventureros que querían pasarlo bien y como en aquella época, hace 25 años, no había electricidad en la isla, pues se reunían cuando había luna llena. Y eso año a año ha ido creciendo hasta convertirse en esas macrofiestas que hay ahora en la que más de 20.000 jóvenes bailan música techno y para aguantar hasta el final, que es el objetivo principal, pues muchas veces reciben la ayuda de drogas y alcohol sobre todo. Esto ha provocado pues que todos los años se produzcan víctimas, pues ya sea por ahogamiento de jóvenes que se arrojan al mar en estado etílico o accidentes de moto, cortes. También se producen muchos juegos de aventura, ¿no? de intentar arriesgar y desafiar a otros jóvenes a hacer cosas. Por ejemplo, cuando yo estuve, vi cómo se arrojaban desde lo alto de algunos edificios a través de toboganes. También te encuentras con juegos acróbatas con fuego en el que tienen que pasar a través de aros y a veces eso provoca quemaduras. Y al final es una fiesta muy desenfrenada en el que los jóvenes lo que hacen es un poco un pasaje de rito, ¿no? Están ahí durante varios días y se trata de aguantar al máximo pues esa fiesta salvaje y constante en la que se encuentran. Sí, hace como 15 años fue la primera vez que fui a la fiesta de la Full Moon y entonces era muy difícil encontrar a españoles allí. En cambio, la última vez que estuve, hace pocas semanas, había muchos españoles y también han pasado a ser parte de la lista de bajas en esa fiesta. El año pasado hubo 2 muertes, una de un joven que murió en un accidente de moto y una joven que murió por parada cardiovascular. El hecho de que solo tuviera 20 y pocos años hace pensar a fuentes diplomáticas que de hecho se trató de un caso de sobredosis. Pero en las Full Moon Party una de las cosas que te llama la atención del lugar en sí es la cantidad de clínicas que se han abierto como negocio, y esto es porque uno de los mejores negocios y de los que más benefician a los locales es atender los numerosos heridos, los ahogamientos, los cortes que se producen porque todo el mundo va descalzo, los accidentes de moto y las borracheras y las sobredosis. Y eso hace que junto con las clínicas y las tiendas de tatuajes y demás, muchos acaben la noche pues en urgencias, ¿no? Yo recuerdo que cuando estuve me pasé por esas clínicas al final y encontrabas esos heridos que salían y que estaban siendo atendidos ya casi por la mañana. Y en el caso de los españoles me he encontrado grupos de jóvenes españoles que bien al acabar el curso o en vacaciones de Navidad van allí y intentan aprovechar al máximo una fiesta que digamos que es un poco una variación de lo que podrían encontrar en Ibiza, pero en este caso en un ambiente paradisiaco y con algunos excesos adicionales. En las fiestas de la isla de Koh Phangan hay todo tipo de drogas, es uno de los grandes negocios en el que incluso está implicada la policía, que muchas veces a cambio de un dinero mira hacia otro lado. Y una de las más populares son las setas alucinógenas, que en Tailandia se han tomado desde los años 60. Y una de las innovaciones de esa droga es que ahora te la dan en bebida, hacen unos batidos que según los que las venden garantiza que aguantarás toda la noche de marcha hasta el amanecer. Y entonces lo que hacen muchos de los jóvenes que van allí es empezar la noche en estos locales y en estas terrazas donde les preparan esos batidos de setas alucinógenas y se las toman muchas veces con consecuencias negativas, porque lo que me contaban algunos de ellos es que al tomarlas
había algunos que sí que les sentaban bien y podían aguantar toda la noche, y había otros que directamente tenían que marcharse a dormir la mona porque no aguantaban los efectos. Las drogas en Tailandia están prohibidísimas. De hecho, la legislación establece una pena de muerte para el tráfico, e incluso el consumo de pequeñas cantidades te puede llevar a pasar muchos años en la cárcel. Y esto ha pasado ya en muchas ocasiones incluso a turistas españoles que venían a Tailandia creyéndose que podían fumar porros, como se hace a menudo en España, sin ninguna consecuencia, y no es así. Lo que ocurre es que la policía en Tailandia es muy corrupta y es muy fácil que pidan un dinero a cambio de mirar a otro lado y dejarte pasar. En el caso de la isla de Koh Phangan, donde se celebra la fiesta de la luna llena, muchas veces los turistas acaban entrampados, es decir, los policías están compinchados con los propios camellos, y lo que hacen es cada noche coger a varios turistas y les pillan con droga y les exigen un soborno, un dinero, a cambio de no procesarles. Y esto en algunos casos es dramático, porque si en ese momento tienes el dinero, puedes salirte un poco, escaparte de la situación, pero muchos de estos chavales van con un presupuesto muy ajustado, y a veces el no tener el dinero para pagar el soborno hace que terminen cumpliendo condenas muy severas de cárcel. Las fiestas de la luna llena se han convertido en un gran negocio. Las autoridades son uno de los principales beneficiarios. No se trata solo del empleo que da en la isla de Koh Phangan, que antiguamente era un pequeño pueblo de pescadores, y ahora casi todos los vecinos viven de vender alcohol, de vender drogas, de las tiendas de tatuajes y demás. Pero es que aparte las autoridades cobran el acceso a la playa donde se celebra la fiesta, y cobran 7-8 euros. Esto, si lo multiplicas por las 20.000 personas o incluso 30.000 en algunas ocasiones que van cada noche a la fiesta, se convierte en unos ingresos muy importantes, ¿no? Y esos ingresos a veces van al bolsillo también de funcionarios corruptos, porque una de las cosas que te llama la atención de la isla es que no se construyen apenas infraestructuras, que la vida de los locales apenas mejora, y sin embargo se generan unos beneficios muy importantes. La pregunta está en saber dónde va todo ese dinero. Una de las cosas que más me sorprendió en la fiesta de la luna llena fue el amanecer, cuando parecía un poco el campo de batalla después de una guerra, y veías a muchos de los jóvenes que habían estado toda la noche de marcha completamente inconscientes en la playa. Y había amigos que los intentaban recoger y llevarlos a la habitación, pero también te encontrabas algunos que estaban completamente abandonados, que sus amigos pues ya habrían seguido la fiesta o estarían en el siguiente bar, y les veías pues completamente inconscientes en la playa. Y en algunos casos ha habido pues jóvenes de estos que lamentablemente no se han despertado, ¿no? Porque no se trataba simplemente de que hubieran estado cansados y hubieran decidido ponerse a dormir la mona, sino que a lo mejor habían sufrido una sobredosis y nadie les atendió. Bueno, Tailandia es desde los años 80 conocido sobre todo por su industria del sexo. De hecho, en aquella época el propio gobierno tailandés fomentaba lo que ellos llamaban el entretenimiento de los turistas, y se crearon barrios específicos destinados a satisfacer un poco al turista sexual. Y de estos había tres, y hoy todavía existen tres que son los fundamentales, que son los barrios en Bangkok de Pat Pong, Nana y el Soi Cowboy. Y allí, curiosamente, te encuentras con que en un país donde oficialmente la prostitución está prohibida, el sexo se ofrece abiertamente. Hay shows de chicas, y luego todo funciona un poco como un mercado, es decir, cada una de las jóvenes que trabajan allí tienen un número, un pin con un número, y los clientes pueden estar bebiendo en la barra del bar y en un momento dado llamar a un número, y esa es la chica que se va a ir con ellos.
y en los alrededores siempre hay hoteles pequeños y habitaciones que se alquilan a la hora donde los clientes mantienen las relaciones sexuales. Para los tailandeses una manera muy abierta de ofrecer el sexo, es un poco la versión oriental de lo que fue Ámsterdam, ¿no? En el sentido de que ellos no ocultan que tienen una industria del sexo e incluso durante muchos años la fomentaron. Ahora nos encontramos con un cambio de tendencia en la cual el gobierno está tratando de lavar la imagen y vender Tailandia como un destino mucho más familiar. Y aunque se mantienen los distritos rojos y sigue habiendo una industria del sexo muy importante, lo cierto es que está mucho más controlada y es menos marginal que en los años 80. En los años 80 Tailandia fue conocida también por tener una industria del sexo de menores. Era relativamente fácil para los turistas y los pederastas que venían al país el comprar incluso la virginidad de una niña o llevarse a menores, incluso andando en las calles y preguntando directamente a la puerta de los bares y de los locales de alterne. Pero en los últimos años el gobierno de Tailandia yo creo que ha hecho un trabajo muy importante para intentar reducir ese problema. Hoy en día en los principales distritos rojos de Bangkok, por ejemplo, no hay menores porque el gobierno controla que los locales no las puedan contratar. Aparte de eso, se ha detenido a más de un centenar de pederastas que cumplen condena en Tailandia por haber contratado y haber comprado a menores de edad. Se cambió la legislación y se endureció mucho la permisividad que antes existía en este sentido. Y yo creo que eso ha hecho que, aunque sigue habiendo una industria del sexo muy importante y muchas de las chicas que trabajan en ella son jóvenes, la realidad es que mucho del tráfico sexual de menores se ha trasladado a otros países como Camboya, Sri Lanka, e incluso te encuentras con que en lugares como Birmania, que antes estaban más cerrados a los extranjeros, hay hoy en día más casos de abusos de menores que en Tailandia, donde yo creo que se ha hecho un trabajo importante por reducir ese problema. La industria del sexo es importantísima para Tailandia. Hay estudios que han llegado a decir que podría ser incluso el 10% del Producto Interior Bruto del país, pero es imposible de calcular porque no se trata solo de lo que generan los bares y los puticlubs, sino también todo el empleo que genera desde taxistas a camareros, a guías, y luego hay también pues muchísima gente que se beneficia, porque en Tailandia existe la tradición de que las chicas que se dedican a la prostitución envíen el dinero a las familias del norte, donde son más pobres, y son ellas casi siempre las que mantienen la educación de los hermanos. Como tampoco hay un sistema social de pensiones, también depende de ellas el ayudar a sus padres, ¿no? Se espera, dentro de la tradición budista, que sean ellas las que sostienen a sus familias. Y esto hace que miles de chicas lleguen todos los años de los pueblos del norte de Tailandia a Bangkok para ganarse la vida en los bares de alterne. Y luego hay una prostitución oculta, digamos, que ellos muchas veces ni siquiera consideran prostitución. Y es esto del masaje, porque el masaje en Tailandia te puedes encontrar en Bangkok miles y miles de establecimientos donde se supone que son masajes tradicionales, pero en esos locales también a menudo se ofrece lo que ellos llaman el happy ending, ¿no? El final feliz, que consiste en acabar ese masaje en el sexo. Entonces es muy difícil calcular cuánto genera toda esa industria, porque hay dos maneras de exponerla, ¿no? Una en la que es mucho más pública y luego esta otra que es mucho más oculta y cotidiana. Pero al final, sin duda, genera decenas de miles de puestos de trabajo, y no solo eso, sino que además atrae a muchísimos turistas sexuales que a su vez están ingresando dinero en los hoteles, en los bares, en los restaurantes y demás. Y eso es lo que hace que el gobierno muchas veces parezca un poco ambiguo a la hora de luchar contra ello. Por una parte, no les gusta la imagen que esa industria da al país,
pero por otra parte son conscientes de que genera unos ingresos muy importantes y que da trabajo a muchísima gente. Y yo creo que eso es una de las contradicciones en las que vive Tailandia. Tailandia a través de los años ha ido sofisticando la industria del sexo, es decir, hoy en día te puedes encontrar auténticos centros comerciales que se dedican a la industria de ofrecer servicios sexuales, donde a lo mejor te puedes encontrar cientos de chicas que suelen estar en especies de peceras de cristal, cada una con su número, y donde los clientes pueden elegir chicas de diferentes países y elegir en una carta de servicios diferente, ¿no? Eso es uno de los digamos, servicios que se ofrecen, pero luego hay cientos de bares que tienen lo que ellos llaman la multa del bar, ¿no? El bar fine consiste en que el cliente tiene que pagar al bar para llevarse a la chica al hotel o a su habitación, y esto varía según el local, pero hace que el dueño del local pueda generar un ingreso mientras la chica no está allí atrayendo clientes, y es un acuerdo implícito. De todas formas, en Tailandia la industria del sexo, en mi opinión, es mucho más abierta y menos marginal de la que te puedes encontrar en España, porque en España te encuentras muchas veces burdeles de carretera donde las chicas están muy indefensas, donde no hay nadie que las pueda defender en caso de que sufran abusos, mientras que el hecho de que en Tailandia sea una industria tan abierta al público, en el que los locales muchas veces están a pie de calle, hace que muchas de ellas tengan al menos la opción de decidir cuándo dejan la industria del sexo o cuándo vuelven a sus pueblos para hacer otra cosa. Y yo creo que muchas veces se confunde el hecho de que en Tailandia exista esta apertura y esta tolerancia con los abusos, cuando probablemente en lugares más desarrollados como Europa o Estados Unidos, muchas veces las jóvenes que están atrapadas en la industria del sexo sufren más abusos que en Tailandia. En Tailandia, la ciudad más conocida por su industria del sexo es Pattaya. Se trata de un sitio donde se calcula que hay 25.000 prostitutas, y es un lugar que se creó en los años 60, cuando los soldados americanos que estaban en la guerra de Vietnam, en sus permisos se iban a este pueblo, que entonces era un pueblo pesquero, pequeño y tranquilo, y ahí empezaron a crearse los primeros locales para dar servicio a los marines estadounidenses. Eso con los años fue creciendo y creciendo hasta convertirse en una megaciudad donde te puedes encontrar cientos de locales de todo tipo. Y durante muchos años fue también un centro importante del tráfico de menores. Al igual que sucede con Bangkok, yo creo que Tailandia ha hecho un buen trabajo en solucionar o intentar solucionar el tema de los menores, pero sigue siendo Pattaya uno de los lugares donde yo creo que en el mundo quizá hay una mayor industria concentrada en un sitio, ¿no? Y es muy conocida, por ejemplo, el paseo marítimo, la Walking Street, donde a ambos lados de la calle te encuentras decenas de locales donde las chicas se ofrecen, donde se hacen shows, y donde curiosamente en los últimos años han abierto establecimientos donde se exponen o se exhiben también mujeres occidentales. Esto es así porque mientras el occidental que viene a Tailandia suele comprar sexo de mujeres asiáticas, los asiáticos son al final los que realmente alimentan principalmente esa industria. Muchas veces existe el concepto equivocado de que el turismo sexual en lugares como Tailandia está centrado en los europeos o en los americanos, cuando realmente los mayores clientes suelen ser surcoreanos, japoneses, otros asiáticos, y en Tailandia los propios tailandeses también. Y en los últimos años se han abierto también locales donde hay chicas rusas y de Europa del Este, un poco también para intentar atraer clientes asiáticos que lo que quieren es unas mujeres con un perfil europeo. Quizá una de las situaciones en la industria del sexo en Tailandia donde la mujer es, yo creo que vejada de una manera más ofensiva, es en esos shows
que hay, conocidos como los ping-pong shows, donde las mujeres tienen que hacer acrobacias sexuales. Y uno de los problemas de esos sitios es que la mayoría de las mujeres que hacen eso han sido jubiladas por ser demasiado mayores de los locales donde están las más jóvenes. Entonces no tienen absolutamente nada que hacer, han estado muchos años en la industria del sexo y no tienen otra salida. Entonces terminan en locales sórdidos donde la verdad es que el abuso yo creo que es mayor y yo creo que sería recomendable que la gente que viene a Tailandia no acudiera a esos locales, porque yo creo que fomentan su existencia y lo que hacen es generar ingresos para gente que al final se está aprovechando de la falta de salida que tienen estas mujeres. En los barrios rojos de Bangkok a veces te encuentras con menores pero que están fuera de los locales y que muchas veces están acompañados de sus padres y lo que hacen es mendigar, porque el hecho de que esos lugares atraigan a muchos turistas extranjeros, para ellos significa el generar más ingresos pidiendo, ¿no? Y es normal, incluso a altas horas de la noche, encontrarte a veces pues a familias que intentan ganarse la vida pidiendo en la calle cerca de esos locales. La mayoría de las chicas que trabajan en la industria del sexo vienen del norte del país, de las zonas menos favorecidas, y en algunos pueblos, por ejemplo, estuve en una ocasión en un pueblo en la frontera con Birmania, donde 8 de cada 10 familias habían vendido a una de sus hijas a la industria del sexo. Y ese problema que ha ido mejorando porque también el país se ha desarrollado y hay más oportunidades que antes, también ha empezado a ser solucionado gracias a algunas ONGs y a programas de ayuda. Por ejemplo, en el pueblo donde se había producido esa brutalidad en la venta de niñas, ahora había una ONG que había construido una escuela y por primera vez en muchos años te encontrabas con que las niñas se quedaban en el pueblo y se formaban allí y no tenían que optar por la industria del sexo, ni esa era su única salida. Pero durante muchos años en los pueblos del norte de Tailandia pues prácticamente un porcentaje altísimo de las chicas tenían que hacer o se veían obligadas a hacer ese viaje a Bangkok o a Pattaya para mantener a sus familias. Yo lo que he visto en los últimos años ha sido una gran mejoría en las condiciones que se han producido en esos lugares, y hoy en día siguen viniendo jóvenes a Bangkok y son contratadas en los burdeles, pero yo creo que tanto el abuso como la cantidad de chicas que lo tienen que hacer ha disminuido mucho. Curiosamente, los primeros misioneros que venían a Tailandia hace muchísimo tiempo hablaban ya de la tolerancia hacia el sexo que tenían en el país, alejados del puritanismo, del cristianismo, del islamismo. Yo creo que siempre han tenido un acercamiento al sexo en el cual se lo han tomado menos en serio que nosotros en Occidente. Y los misioneros contaban, habría que saber si es cierto o no, que cuando llegaban a algunas islas, las familias ofrecían a sus hijas, no les parecía mal que mantuvieran relaciones sexuales con sus hijas. Luego esa tolerancia sexual, yo creo que hay gente que la ha aprovechado de una manera negativa, ¿no?, para crear esa industria sexual que intenta atraer a los turistas, y yo creo que muchos hombres occidentales pues encuentran aquí pues, o creen que pueden cumplir en Tailandia fantasías que a lo mejor en su casa o en su ambiente social no se atreverían a llevar a cabo. Y esto es lo que ha generado esa industria tan grande, ¿no?, de locales que se dedican a esto. De todas formas, el gobierno de Tailandia está tratando de cambiar esa perspectiva que tiene la gente, ¿no? Tailandia tiene mucho más que eso, tiene playas fantásticas, tiene una cultura muy interesante, tiene por supuesto desde las selvas del norte a las islas paradisíacas del sur,
tiene muchísimo más que aportar y yo creo que el gobierno está intentando llevar a cabo ese cambio para que la gente se dé cuenta cada vez más, y yo creo que lo está haciendo, de que se trata de un país que tiene muchísimas más cosas que aportar. Y yo creo que el concepto de Tailandia ligado a la industria del sexo está poco a poco desapareciendo. Yo creo que es una cosa que es positiva y que lo que hace es valorar otras cosas que hay en el país. Esto también, una cosa que ha pasado en los últimos años también curiosa en el país, es la cantidad de extranjeros que han contraído matrimonio con mujeres tailandesas, y de hecho en la embajada española pues hay muchos casos, ¿no?, de españoles ahora que llegan a Tailandia y se enamoran de una mujer tailandesa y se vienen a vivir aquí. Y de hecho en el norte del país, en Isan, hay lugares donde hay una zona en concreto donde hay 15.000 extranjeros que están casados con mujeres tailandesas y que se han adaptado completamente a la vida de Tailandia y viven aquí pues muy felices y encantados de la vida.